Nunca olvidaré ese día. El día que cambió mi vida comenzó como cualquier otro, despertando en mi pequeño apartamento en Iztapalapa con el ruido de los vecinos. Me llamo Alejandro Méndez, Alex para todos. Y por 3 años había sido solo un mesero más en La Cúspide, un restaurante de lujo en la zona financiera de Ciudad de México. Esa mañana, mientras me vestía con el uniforme negro, recibí un mensaje de Ernesto, mi supervisor. Hoy vienen ejecutivos extranjeros importantes. No llegues tarde. Sentí ese familiar nudo en el estómago. Los extranjeros significaban inglés, y el inglés significaba humillación para mí. En el metro repasaba mentalmente las pocas frases que conocía. Welcome, thank you, the menu, please. Palabras sueltas aprendidas en la secundaria pública y en videos de YouTube que veía. Después de turnos de 12 horas, al llegar al restaurante, noté algo diferente. Los gerentes corrían de un lado a otro, y Ernesto reunió al personal antes de abrir. Escuchen bien, dijo con nerviosismo. Hoy viene el CEO de American Hospitality Group con sus ejecutivos. Están considerando invertir en La Cúspide para expandirnos internacionalmente. Sentí todas las miradas sobre mí cuando mencionó americanos. Mi debilidad era conocida por todos. Alex, me llamó Ernesto después, llevándome a un rincón. Hoy no atenderás la sección VIP, pero siempre me toca esa sección. Protesté, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo se encargará de los americanos, sentenció, refiriéndose a mi compañero que había estudiado en una universidad privada. Tú atenderás las mesas del fondo, cerca de la cocina. Ricardo pasó junto a nosotros, ajustándose la corbata con una sonrisa de superioridad. No te preocupes, Alexand. Yo me encargo de los gringos. Me tragué el orgullo y asentí en silencio. Necesitaba este trabajo. Mi madre dependía de mí, y los trabajos bien pagados no abundaban para alguien con mi nivel educativo. Mientras preparaba las mesas de mi nueva sección, pensaba en todas las veces que había intentado mejorar mi inglés. Las noches estudiando con aplicaciones gratuitas. Los videos que veía tratando de imitar la pronunciación toduperanata. El inglés no es para gente como nosotros, me había dicho mi padre antes de abandonarnos cuando yo tenía 12 años. Quizás tenía razón. Quizás había límites que personas como yo no podíamos superar. El restaurante abrió sus puertas y comenzaron a llegar los primeros clientes. Desde mi posición podía ver cómo preparaban meticulosamente la mesa VIP y manteles nuevos, la mejor cristalería, arreglos florales exclusivos. A las 12:30 en punto, la puerta principal se abrió y entró un grupo de hombres con trajes impecables. El restaurante entero pareció contener la respiración. Eran ellos, los americanos que decidirían el futuro de La Cúspide y, sin saberlo, también el mío. Mientras atendía mis mesas, no podía evitar mirar de reojo hacia la sección VIP. Ricardo parecía estar desenvolviéndose bien, aunque notaba cierta rigidez en su postura. Los americanos conversaban animadamente, y uno de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y gafas de diseñador, parecía ser el líder del grupo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una de mis mesas se desocupó, y Ernesto me hizo una señal para que la limpiara rápidamente. Mientras lo hacía, escuché una voz a mis espaldas. Excuse me, where's the restroom? Me giré y me encontré cara a cara con el hombre de cabello canoso. Por un momento, me quedé paralizado. Mi mente buscaba desesperadamente las palabras correctas. TA unan baños. I mean, restrooms are... Por Allah, that way. Respondí, señalando torpemente hacia el pasillo. El hombre me miró con curiosidad, pero asintió y se dirigió hacia donde le había indicado. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Cuando regresó del baño, pasó nuevamente por mi sección. Esta vez, se detuvo y me miró directamente. Thank you for your help, dijo con una sonrisa amable. You're welcome, señor, respondí, intentando sonar profesional a pesar de mi acento. Para mi sorpresa, el hombre continuó la conversación. How long have you been working here? Preguntó, en un inglés pausado. 3 years, señor, respondí, agradecido por la simplicidad de la pregunta. Do you enjoy it? Esta pregunta me tomó por sorpresa. Ningún cliente extranjero se había interesado antes en cómo me sentía. Yes, I like it. Es un buen trabajo. Good job, respondí, mezclando español e inglés. El hombre, y para mi asombro, continuó en un español sorprendentemente bueno. Mi español no es perfecto, pero intento practicarlo cuando viajo a Latinoamérica, dijo. Sentí un alivio inmediato al escucharlo hablar en mi idioma. Su español es muy bueno, señor, respondí con sinceridad. Gracias.
Creo que es importante respetar la cultura y el idioma de los lugares que visito. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Méndez, pero todos me llaman Alex. Mucho gusto, Alex. Yo soy Michael Thompson. Extendió su mano y la estreché, sorprendido por este gesto de igualdad. En ese momento Ernesto apareció visiblemente nervioso. ¿Todo está bien, señor?, preguntó, lanzándome una mirada de advertencia. Perfectamente, respondió Michael. Solo estaba conociendo a Alexan. Es un joven. Ernesto forzó una sonrisa y me indicó que regresara a mis labores, mientras él acompañaba a Michael de vuelta a su mesa. Poco después, escuché un estruendo proveniente de la sección VIP en mi giré, y vi a Ricardo, pálido como un fantasma, con una mancha roja, extendiéndose por el mantel blanco. Había derramado vino tinto sobre la mesa, salpicando el traje de uno de los ejecutivos americanos. I'm so sorry, sir. I'm terribly sorry, repetía Ricardo con voz temblorosa, mientras intentaba limpiar el desastre, empeorando la situación. El ejecutivo afectado se levantó bruscamente, visiblemente molesto. It was a Brioni custom suit, alcancé a entender entre sus palabras. Sin pensarlo, tomé una botella de agua con gas y un salero de una mesa cercana, y me acerqué a la sección VIP. Permítame ayudarle, señor, dije en español, y luego añadí en mi inglés básico on this. Help with Weinstein. Que alguien pudiera detenerme, espolvoreé sal sobre la mancha y vertí un poco de agua con gas. Comencé a frotar suavemente con una servilleta limpia, utilizando una técnica que mi madre me había enseñado. El silencio en la mesa era absoluto. Podía sentir la mirada de Ernesto taladrándome la nuca. Para mi sorpresa, la mancha comenzó a desvanecerse. «Where did you learn that trick?», preguntó el ejecutivo, su enojo reemplazado por curiosidad. «Mi madre, my mother», respondí. «She teaches me». Para manchas difíciles. For difficult stains. Michael Thompson sonrió y tradujo mi explicación para los demás. Luego, a aplaudir, lentamente. Los demás se unieron, incluso el hombre del traje manchado. «That was impressive, Alex», dijo Michael. «Quick thinking, under pressure. That's a valuable skill». El señor Gutiérrez, dueño del restaurante, se acercó y me dio una palmada en el hombro, forzando una sonrisa. «Gracias, Alexan. Puedes volver a tus mesas ahora». Mientras me alejaba, escuché a Michael preguntar algo al señor Gutiérrez, señalándome. Al final del día, Ernesto me llamó a su oficina. «El señor Gutiérrez quiere verte», me informó con expresión indescifrable. Con las piernas temblorosas, seguí a Ernesto hasta la oficina principal. El señor Gutiérrez me esperaba tras un imponente escritorio de caoba. «Alejandro Méndez», dijo, consultando mi expediente. 3 años en la cúspide. Evaluaciones sobresalientes. Puntualidad perfecta. Levantó la vista. «Y sin embargo, hoy decidiste ignorar las instrucciones directas de tu supervisor». «Señor, yo solo quería ayudar», respondí con voz apenas audible. «Lo que hiciste fue arriesgado», continuó. «Acercarte a un cliente importante sin autorización, manipular su traje costoso con sal y agua». Hizo una pausa y suspiró. «Pero funcionó, y eso impresionó al señor Thompson». Sin embargo, prosiguió. «También quedó claro que tu nivel de inglés no está a la altura de lo que esperamos en la cúspide». Ahí estaba el motivo de mi inminente despido. «Lo entiendo, señor», dije, resignado. «Puedo recoger mis cosas ahora mismo». El señor Gutiérrez frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «De mi despido», respondí, confundido. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. «No te estoy despidiendo, Alejandro. Te estoy ofreciendo una oportunidad». «¿Una oportunidad?», repetí, sin entender. El señor Thompson quedó impresionado con tu iniciativa y tu solución rápida al problema. Mencionó que esas son cualidades que valora más que la fluidez en un idioma. No podía creer lo que estaba escuchando. «Te voy a ser franco», continuó. «Necesitamos mejorar tu inglés si quieres seguir creciendo en este restaurante. Por eso, a partir de la próxima semana, tomarás clases 3 veces por semana. El restaurante cubrirá el 70% del costo». Mi quitsen. Palabras a las clases de inglés que siempre había deseado, pero nunca había podido permitirme, estaban ahora al alcance de mi mano. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Porque el señor Thompson me hizo ver algo que había pasado. Por alto, el verdadero servicio no se trata solo de hablar el idioma del cliente, sino de anticipar sus necesidades y resolver problemas. Y en eso, según él, eres excepcional. La semana siguiente comenzó mi nueva rutina. Por las mañanas, asistía a clases intensivas de inglés. Por las tardes, trabajaba en la cúspide con un horario fijo. Y por las noches, dedicaba
a un curso en línea de introducción a la administración hotelera que el señor Gutiérrez también había incluido en el programa. Mi profesora de inglés, Sarah, era amable pero exigente. Tu caso es especial, Alex, me dijo durante nuestra primera sesión. La mayoría de mis estudiantes tienen meses o años para mejorar su inglés. Tú tienes semanas. En el restaurante. El señor Gutiérrez me había asignado permanentemente a la sección VIP, pero con un nuevo enfoque en debía practicar mi inglés con cada cliente extranjero. Un mes después, recibí un correo electrónico de Michael Thompson. Estaré en Ciudad de México la próxima semana y me gustaría invitarte a cenar. No en la cúspide, sino en un lugar donde podamos hablar como colegas, no como cliente y mesero. Colegas. La palabra me dejó atónito. La cena con Michael fue reveladora. Me contó sobre su propia trayectoria profesional. Había comenzado como botones en un hotel de Chicago a los 16 años, trabajando para pagar sus estudios. Muchas personas en la industria vienen de escuelas prestigiosas, me explicó. Pero hay algo especial en quienes comienzan desde abajo, quienes conocen cada aspecto del negocio porque lo han vivido, no porque lo han estudiado en un libro. Al final de la cena, Michael me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Quiero ofrecerte la oportunidad de venir a Miami en 3 meses para un programa especial de entrenamiento en nuestro hotel insignia. Me quedé sin palabras. ¿Miami? ¿En 3 meses? Sé que es repentino, añadió, notando mi sorpresa. Implicaría dejar México temporalmente, alejarte de tu familia. Mi madre, murmuré, pensando en voz alta. Entiendo tu preocupación, dijo Michael con empatía. Por eso, parte del programa incluiría un estipendio que te permitiría enviar dinero a tu madre regularmente, más de lo que puedes enviarle ahora. Y después de los primeros 6 meses, tendrías vacaciones pagadas para visitarla. Su consideración me conmovió profundamente. ¿Por qué hace todo esto por mí?, pregunté finalmente. Michael me contó entonces una historia personal. Cuando era un joven gerente, cometió errores durante un evento importante que presenció el CEO de la cadena. En lugar de despedirlo, ese CEO le dio una oportunidad, reconociendo su potencial. Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, explicó Michael. Hoy, estoy haciendo lo mismo por ti. No es caridad, Alex, es reconocer el potencial y crear las condiciones para que florezca. Sí, respondí con convicción. Estoy listo. Los siguientes 2 meses pasaron en un torbellino de preparativos. Mis clases de inglés se intensificaron, y en el restaurante, el señor Gutiérrez comenzó a involucrarme en aspectos de la gestión en inventarios, programación de personal, manejo de proveedores. La noticia de mi próxima partida a Miami generó reacciones mixtas entre mis compañeros. Ricardo, sorprendentemente, fue uno de los primeros en acercarse a mí. «Felicidades, Alex», me dijo un día. Estuve pensando en lo que pasó, en por qué te eligieron a ti y no a mí. Al principio pensé que era injusto. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Pero luego recordé ese día cuando él vino a me paralicé. Todo mi Ingalls, toda mi educación, no sirvieron de nada, porque no supe actuar bajo presión. Tú, Cian, sus palabras me conmovieron. Era un reconocimiento honesto que debió costarle mucho. Todos tenemos diferentes fortalezas, Ricardo, respondí. Tu inglés y tu educación son ventajas reales. Solo necesitas trabajar en la confianza y la resolución de problemas. Eso es exactamente lo que me dijo el señor Gutiérrez cuando solicité entrar al programa de desarrollo después de ti, reveló con una pequeña sonrisa. ¿Entraste al programa?, pregunté, sorprendido. Sí, no es tan intensivo como el tuyo, y no incluye ir a Miami, pero es un comienzo. El señor Gutiérrez dice que tu caso inspiró a American Hospitality Group a crear un programa permanente de desarrollo para empleados prometedores. Esa noticia me llenó de alegría. Mi oportunidad no había sido a expensas de otros. Había abierto puertas para más personas como yo. Antes de mi partida viajé a Oaxaca para pasar 3 días con mi madre. Cuando llegué a nuestra pequeña casa, me sorprendió encontrar una reunión de bienvenida. Mi madre había invitado a familiares y vecinos para celebrar mi gran oportunidad. Estoy tan orgullosa de ti, mijito, me dijo esa noche, mientras estábamos sentados en el patio. Siempre supe que harías grandes cosas. Tengo miedo, mamá, confesé. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si mi inglés no es suficiente? Alejandro, me interrumpió con firmeza. El miedo es natural cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero el miedo no debe detenerte. Debe alertarte, mantenerte humilde y atento. El día de mi partida, en el aeropuerto de la Ciudad de México, me sorprendió encontrar no solo a mis amigos cercanos del restaurante, sino también al señor Gutiérrez, a Ernesto,
e incluso a Ricardo. Venimos a desearte buena suerte, dijo el señor Gutiérrez, y a recordarte que siempre tendrás un lugar en la cúspide cuando regreses. El vuelo a Miami fue una experiencia surrealista. Era la primera vez que salía de México. La primera vez que volaba sobre el océano. Cuando aterrizamos, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba en un país extranjero, donde tendría que comunicarme exclusivamente en inglés. En la zona de llegadas, un hombre sostenía un cartel. Conmigo. Se presentó como David, asistente de la señora Vega, y me informó que me llevaría al hotel donde me hospedaría durante mi programa. El hotel era parte de la cadena American Hospitality Group, un edificio imponente, con vista al océano. Mi suite era más grande que mi apartamento entero en Ciudad de México. En la mesa de centro había una canasta de bienvenida, con una nota, escrita a mano por Mikhail. Welcome to your new journey, Alex. Rest today. Tomorrow we begin to build your future. Mi primer día en el programa comenzó temprano. David me llevó a las oficinas centrales de American Hospitality Group, donde conocí a mis compañeros Mariana de Brasil, Carlos de Colombia, Elena de España, Jean-Pierre de Francia y Serra de Canadá. Todos tenían títulos universitarios, en hotelería o administración. I'm the only one without a degree, pensé con un nudo en el estómago. Nuestra mentora, la señora Diana Reynolds, nos dio la bienvenida. You've been selected not because you're perfect, but because you demonstrated exceptional potential. Each of you brings something unique to the table. Durante esa primera semana, nos sumergimos en un intenso programa que combinaba teoría y práctica. Para mi sorpresa, mi experiencia como mesero resultó ser una ventaja inesperada. My entrance. Algunos de mis compañeros entendían perfectamente los conceptos teóricos, pero se sentían incómodos en situaciones prácticas. Yo me desenvolvía naturalmente en el trato con clientes y la resolución de problemas. You have something that can't be taught in a classroom, me dijo la señora Reynolds, después de observarme manejar una situación complicada. Empathy and intuition. You read people well. Al final de la primera semana, Michael nos invitó a todos a una cena en su casa, una impresionante mansión en Coral Gables. Después de la cena, mientras los demás conversaban, Michael me pidió que lo acompañara a su despacho. How are you adapting, Alex? Me preguntó, cambiando al español. Es desafiante, Ajimichi. Todos mis compañeros tienen títulos universitarios. A veces me siento como un impostor. Michael sonrió comprensivamente. El síndrome del impostor, lo conozco bien. Lo sentí durante años, especialmente cuando me promovieron a posiciones para las que no me sentía calificado. ¿Usted? Hubo un tiempo en que era solo un chico de Chicago con acento latino y sin conexiones, tratando de abrirse camino en un mundo dominado por graduados de Harvard y Yale. Michael tomó un libro de su estantería, una edición gastada de El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro me lo regaló mi mentor, dijo, pasándomelo. Hay una frase subrayada que me ha guiado: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Antumayo era enemigo ahora mismo. No son tus compañeros con títulos, ni el idioma inglés, continúan, es tu propia duda. Con estas palabras, a las clases de inglés que siempre había deseado, pero nunca había podido permitirme, estaban ahora al alcance de mi mano. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Porque el señor Thompson me hizo ver algo que había pasado. Por alto. El verdadero servicio no se trata solo de hablar el idioma del cliente, sino de anticipar sus necesidades y resolver problemas. Y en eso, según él, eres excepcional. La semana siguiente comenzó mi nueva rutina. Por las mañanas, asistía a clases intensivas de inglés. Por las tardes, trabajaba en la cúspide con un horario fijo. Y por las noches, dedicaba a un curso en línea de introducción a la administración hotelera que el señor Gutiérrez también había incluido en el programa. Mi profesora de inglés, Sarah, era amable pero exigente. Tu caso es especial, Alex, me dijo durante nuestra primera sesión. La mayoría de mis estudiantes tienen meses o años para mejorar su inglés. Tú tienes semanas. En el restaurante, el señor Gutiérrez me había asignado permanentemente a la sección VIP, pero con un nuevo enfoque en debía practicar mi inglés con cada cliente extranjero. Un mes después, recibí un correo electrónico de Michael Thompson. Estaré en Ciudad de México la próxima semana, y me gustaría invitarte a cenar. No en la cúspide, sino en un lugar donde podamos hablar como colegas, no como cliente y mesero. Colegas. La palabra me dejó atónito. La cena con Michael fue reveladora. Me contó sobre su propia trayectoria profesional. Había comenzado como botones en un hotel de Chicago,
a los 16 años, trabajando para pagar sus estudios. Muchas personas en la industria vienen de escuelas prestigiosas, me explicó. Pero hay algo especial en quienes comienzan desde abajo, quienes conocen cada aspecto del negocio porque lo han vivido, no porque lo han estudiado en un libro. Al final de la cena, Michael me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Quiero ofrecerte la oportunidad de venir a Miami en 3 meses para un programa especial de entrenamiento en nuestro hotel insignia. Me quedé sin palabras. ¿Miami? ¿En 3 meses? Sé que es repentino, añadió, notando mi sorpresa. Implicaría dejar México temporalmente, alejarte de tu familia. Mi madre, murmuré, pensando en voz alta. Entiendo tu preocupación, dijo Michael con empatía. Por eso, parte del programa incluiría un estipendio que te permitiría enviar dinero a tu madre regularmente, más de lo que puedes enviarle ahora. Y después de los primeros 6 meses, tendrías vacaciones pagadas para visitarla. Su consideración me conmovió profundamente. ¿Por qué hace todo esto por mí?, pregunté finalmente. Michael me contó entonces una historia personal. Cuando era un joven gerente, cometió errores durante un evento importante que presenció el CEO de la cadena. En lugar de despedirlo, ese CEO le dio una oportunidad, reconociendo su potencial. Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, explicó Michael. Hoy estoy haciendo lo mismo por ti. No es caridad, Alex, es reconocer el potencial y crear las condiciones para que florezca. Sí, respondí con convicción. Estoy listo. Los siguientes 2 meses pasaron en un torbellino de preparativos. Mis clases de inglés se intensificaron, y en el restaurante, el señor Gutiérrez comenzó a involucrarme en aspectos de la gestión en inventarios, programación de personal, manejo de proveedores. La noticia de mi próxima partida a Miami generó reacciones mixtas entre mis compañeros. Ricardo, sorprendentemente, fue uno de los primeros en acercarse a mí. Felicidades, Alex, me dijo un día. Estuve pensando en lo que pasó, en por qué te eligieron a ti y no a mí. Al principio pensé que era injusto. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Pero luego recordé ese día cuando él vino a me paralicé. Todo mi Ingalls, toda mi educación, no sirvieron de nada, porque no supe actuar bajo presión. Tú, Cian, sus palabras me conmovieron. Era un reconocimiento honesto que debió costarle mucho. Todos tenemos diferentes fortalezas, Ricardo, respondí. Tu inglés y tu educación son ventajas reales. Solo necesitas trabajar en la confianza y la resolución de problemas. Eso es exactamente lo que me dijo el señor Gutiérrez cuando solicité entrar al programa de desarrollo después de ti, reveló con una pequeña sonrisa. ¿Entraste al programa?, pregunté, sorprendido. Sí, no es tan intensivo como el tuyo, y no incluye ir a Miami, pero es un comienzo. El señor Gutiérrez dice que tu caso inspiró a American Hospitality Group a crear un programa permanente de desarrollo para empleados prometedores. Esa noticia me llenó de alegría. Mi oportunidad no había sido a expensas de otros. Había abierto puertas para más personas como yo. Antes de mi partida viajé a Oaxaca para pasar 3 días con mi madre. Cuando llegué a nuestra pequeña casa, me sorprendió encontrar una reunión de bienvenida. Mi madre había invitado a familiares y vecinos para celebrar mi gran oportunidad. Estoy tan orgullosa de ti, mijito, me dijo esa noche, mientras estábamos sentados en el patio. Siempre supe que harías grandes cosas. Tengo miedo, mamá, confesé. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si mi inglés no es suficiente? Alejandro, me interrumpió con firmeza. El miedo es natural, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero el miedo no debe detenerte. Debe alertarte, mantenerte humilde y atento. El día de mi partida, en el aeropuerto de la Ciudad de México, me sorprendió encontrar no solo a mis amigos cercanos del restaurante, sino también al señor Gutiérrez, a Ernesto e incluso a Ricardo. Venimos a desearte buena suerte, dijo el señor Gutiérrez, y a recordarte que siempre tendrás un lugar en la cúspide cuando regreses. El vuelo a Miami fue una experiencia surrealista. Era la primera vez que salía de México. La primera vez que volaba sobre el océano. Cuando aterrizamos, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba en un país extranjero, donde tendría que comunicarme exclusivamente en inglés. En la zona de llegadas, un hombre sostenía un cartel. Con mi nombre. Se presentó como David, asistente de la señora Vega, y me informó que me llevaría al hotel donde me hospedaría durante mi programa. El hotel era parte de la cadena American Hospitality Group, un edificio imponente, con vista al océano. Mi suite era más grande que mi apartamento entero en Ciudad de México. En la mesa de centro había una canasta de bienvenida, con una nota escrita a mano por Mikhail. Welcome to your new journey.
Alex. Rest today. Tomorrow we begin to build your future. Mi primer día en el programa comenzó temprano. David me llevó a las oficinas centrales de American Hospitality Group, donde conocí a mis compañeros Marianao de Brasil, Carlos de Colombia, Elena de España, Jean-Pierre de Francia y Serra de Canadá. Todos tenían títulos universitarios, en hotelería o administración. I'm the only one without a degree, pensé con un nudo en el estómago. Nuestra mentora, la señora Diana Reynolds, nos dio la bienvenida. You've been selected not because you're perfect, but because you demonstrated exceptional potential. Each of you brings something unique to the table. Durante esa primera semana, nos sumergimos en un intenso programa que combinaba teoría y práctica. Para mi sorpresa, mi experiencia como mesero resultó ser una ventaja inesperada. My entrance. Algunos de mis compañeros entendían perfectamente los conceptos teóricos, pero se sentían incómodos en situaciones prácticas. Yo me desenvolvía naturalmente en el trato con clientes y la resolución de problemas. You have something that can't be taught in a classroom, me dijo la señora Reynolds, después de observarme manejar una situación complicada. Empathy and intuition. You read people well. Al final de la primera semana, Michael nos invitó a todos a una cena en su casa, una impresionante mansión en Coral Gables. Después de la cena, mientras los demás conversaban, Michael me pidió que lo acompañara a su despacho. How are you adapting, Alex? Me preguntó, cambiando al español. Es desafiante, Ajimichi. Todos mis compañeros tienen títulos universitarios. A veces me siento como un impostor. Michael sonrió comprensivamente. El síndrome del impostor, lo conozco bien. Lo sentí durante años, especialmente cuando me promovieron a posiciones para las que no me sentía calificado. ¿Usted? Hubo un tiempo en que era solo un chico de Chicago con acento latino y sin conexiones, tratando de abrirse camino en un mundo dominado por graduados de Harvard y Yale. Michael tomó un libro de su estantería, una edición gastada de El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro me lo regaló mi mentor, dijo, pasándomelo. Hay una frase subrayada que me ha guiado: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Antumayo era enemigo ahora mismo. No son tus compañeros con títulos, ni el idioma inglés, continúan, es tu propia duda. Estaba allí, orgullosa, viendo cómo su hijo abría puertas para otros. Tu padre debería ver esto, me susurró, mientras posábamos para las fotografías. No había vuelto a ver a mi padre desde que nos abandonó, pero sabía por familiares que seguía vivo, trabajando como taxista en Monterrey. Quizás algún día, respondí, sin rencor. Su ausencia había sido dolorosa, pero también me había forjado. Me había enseñado a valorar las oportunidades y a no dar nada por sentado. La primera generación del centro incluyó a 50 estudiantes seleccionados entre más de 500 aplicantes. Buscamos deliberadamente personas con historias similares a la mía, con talento natural, pero limitaciones circunstanciales. Camareras, botones, cocineros, personal de limpieza, todos con ese brillo especial en los ojos, esa determinación que ningún título universitario puede garantizar. Entre ellos estaba María, una joven de 19 años, que trabajaba como camarera en un pequeño hotel de Veracruz. Durante su entrevista, me contó cómo había aprendido inglés escuchando a los turistas y practicando con videos en internet. Exactamente, como yo lo había hecho. Quiero ser gerente algún día, me dijo con la misma mezcla de determinación y duda que yo había sentido. Pero no sé si alguien como yo puede llegar tan lejos. Déjame contarte una historia, respondí, sonriendo, sobre un mesero que no podía hablar inglés y un CEO que estaba escuchando detrás. 5 años han pasado desde la apertura del centro. Hemos graduado a más de 300 estudiantes, y el 85% de ellos ocupan ahora posiciones gerenciales o supervisoras en hoteles de México, Estados Unidos y el Caribe. María, aquella joven camarera de Veracruz, es ahora asistente de gerencia en uno de los hoteles más prestigiosos de Cancún. Ricardo, mi antiguo compañero de la Cúspide, dirige el departamento de capacitación de una importante cadena hotelera mexicana. Y mi madre finalmente pudo dejar de trabajar. Ahora vive en una cómoda casa que pude comprarle en Oaxaca, donde disfruta de su merecido descanso. Michael Thompson se jubiló el año pasado, pero antes de hacerlo, me nombró vicepresidente de Desarrollo de Talento para toda América Latina. En su fiesta de despedida, me entregó un regalo, una edición nueva del Arte de la Guerra, con una inscripción personal para Alex, quien aprendió a conocer a su enemigo interno
y lo convirtió en su mayo, ere fortaleza. Gracias por demostrar que mi fe en ti estaba bien depositada. Hace un mes, recibí una carta inesperada. Era de mi padre. Había visto un artículo sobre mí en un periódico nacional, y después de años de silencio, decidió escribirme. Su carta estaba llena de arrepentimiento por habernos abandonado, por haber dudado de mi potencial, por haber dicho que el inglés no era para gente como nosotros. No respondí inmediatamente. Los sentimientos eran complejos, una mezcla de resentimiento antiguo y una nueva comprensión de la fragilidad humana. Finalmente, le envié una invitación para visitar el centro, para ver con sus propios ojos lo que gente como nosotros puede lograr cuando alguien cree en su potencial. Vino la semana pasada. Estaba más viejo, más cansado de lo que recordaba. Cuando le mostré las instalaciones, las aulas donde jóvenes como yo aprendían y crecían, vi lágrimas en sus ojos. Me equivoqué, hijo, dijo simplemente. Me equivoqué sobre ti, sobre lo que era posible. Todos nos equivocamos a veces, respondí. Lo importante es aprender y seguir adelante. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez en Más, Duvent Eicos me preguntó, ¿cómo lo hiciste, Alex? ¿Cómo llegaste tan lejos? Pensé en Michael Thompson, en mi madre, en todos los que habían creído en mí. Pensé en aquel día en la cúspide, cuando derramé sal sobre una mancha de vino, sin saber que ese simple acto cambiaría el curso de mi vida. Tuve suerte, respondí finalmente. Alguien vio potencial en mí cuando yo mismo no lo veía. Why? Luego, trabajé cada día para demostrar que esa persona tenía razón. A mi padre asintió lentamente, comprendiendo, quizás pensando en sus propias oportunidades perdidas, en los caminos no tomados, mientras lo acompañaba a su taxi esa noche. Recordé las palabras que Michael me había dicho años atrás. El éxito no se trata de no tener miedo, se trata de sentir miedo y avanzar de todos modos. Esa es la lección que ahora transmito a cada estudiante que entra en nuestro centro, que sus limitaciones actuales, ya sea el idioma, la educación formal o las circunstancias económicas, no definen su potencial, que a veces todo lo que se necesita es una oportunidad y la valentía para aprovecharla, y que nunca se sabe cuándo un CEO podría estar escuchando detrás, viendo en ti lo que tú mismo aún no puedes ver.